A ver, vamos a meternos de lleno en uno de los eventos más impactantes del siglo XX, el colapso de la Unión Soviética. ¿Cómo es posible que una superpotencia que ocupaba una sexta parte del planeta simplemente se desintegrara en unos pocos meses? Bueno, preparémonos para analizar las grietas que terminaron por derrumbar a este gigante. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos por analizar, esta frase de Vladimir Putin es clave. Y no es solo la opinión de un líder, refleja un sentimiento de pérdida, de dislocación, que todavía resuena décadas después. Nos da la escala del terremoto histórico que vamos a explorar. Ok, antes del colapso final, hay que entender que este gigante soviético ya tenía unas fisuras profundísimas. Por años, esa imagen de superpotencia, de bloque monolítico, escondía una decadencia interna que, la verdad, ya se estaba volviendo insostenible. A esto se le llamó la era del estancamiento. La economía planificada simplemente ya no daba para más. Era incapaz de satisfacer hasta las necesidades más básicas. Para ponerlo en perspectiva, mientras una familia en Occidente quizás pensaba en un segundo auto, una familia soviética podía pasarse una década entera en lista de espera para conseguir el primero. El descontento ya hervía por debajo, con huelgas de mineros en Siberia que empezaban a desafiar al Estado sin miedo. Y fue justo en medio de esta crisis casi terminal que apareció una figura nueva, Mikhail Gorbachev. Él era de una generación más joven y entendió algo muy simple: o se hacían cambios drásticos o el sistema estaba condenado. Su apuesta fue increíblemente audaz: reformar para poder sobrevivir. Su primer pilar fue la famosa perestroika. La idea era, básicamente, intentar reparar el motor económico soviético. ¿Cómo? Introduciendo algunos elementos de mercado, un poco de autonomía local. Pero ojo, es crucial entender esto. Él no buscaba abandonar el socialismo, para nada. Quería hacerlo funcionar de una buena vez. Y el segundo pilar fue la glasnost. Gorbachev no era ningún ingenuo. Sabía que la burocracia más conservadora se iba a oponer con uñas y dientes a sus reformas económicas. Así que para poder vencerla necesitaba el apoyo de la gente. Y lo que hizo fue abrir las compuertas. Permitió la libertad de prensa y el debate público sobre temas que antes eran un tabú absoluto. Fue una jugada de un riesgo altísimo. Y aquí es donde está la gran paradoja de todo este asunto. La intención de Gorbachev era salvar a la Unión Soviética, pero sus reformas terminaron siendo un acelerador del fin. La glasnost no solo dejó al descubierto la ineficiencia económica, sino décadas de crímenes, de corrupción, de mentiras, destruyendo la legitimidad moral del Partido Comunista desde sus propias entrañas. Y entonces, como si todo esto fuera poco, ocurrió un evento catastrófico. Uno que no solo expuso la incompetencia del sistema ante el mundo entero, sino que provocó una fusión total de la confianza del pueblo soviético en sus líderes. Fue, sin duda, un punto de no retorno. Miren, Chernóbil fue muchísimo más que un accidente nuclear. La respuesta inicial del Kremlin, que fue de secretismo absoluto y negación mientras la radiación viajaba por toda Europa, fue una catástrofe moral. Le demostró al mundo, pero sobre todo a su propia gente, que el sistema era fallido y, peor aún, peligroso. Esta tabla nos ayuda a cuantificar el desastre. El costo económico por sí solo fue devastador, casi llevó a la bancarrota a la URSS. Pero la clave de todo, la verdadera bomba de tiempo, está en la última fila: la consecuencia política. En lugares como Ucrania y Bielorrusia, el desastre se vio como una negligencia colonial de Moscú. Y eso encendió la llama de los movimientos independentistas que muy pronto se volverían imparables. Ya para 1991, la desintegración parecía inevitable. Gorbachev intentaba salvar lo que quedaba con un nuevo tratado que le daría más autonomía a las repúblicas. Pero para los comunistas de la línea más dura, esto fue la gota que derramó el vaso, y decidieron actuar. El plan era simple y bastante brutal: poner a Gorbachev bajo arresto domiciliario en su casa de verano en Crimea, sacar los tanques a las calles de Moscú y básicamente darle marcha atrás al reloj de las reformas. Querían restaurar el viejo orden autoritario por la fuerza. Pero subestimaron dos cosas: al pueblo y a una figura clave, Boris Yeltsin. El 19 de agosto los tanques estaban rodando por Moscú. Al día siguiente, Yeltsin, en un acto de desafío total, se sube a uno de esos tanques y llama a la resistencia civil. Las protestas fueron masivas y partes clave del ejército dudaron, así que para el 21 de agosto el golpe se había desmoronado por completo. Y aquí el punto es crucial: el golpe, que fue diseñado para salvar a la URSS, terminó siendo su sentencia de muerte. Dejó a Gorbachev sin ningún poder real,
convirtió a Yeltsin en el héroe del momento y provocó que las repúblicas, con el miedo de volver a la tiranía, corrieran hacia la puerta de salida. La estocada final fue ilegalizar el Partido Comunista, la única estructura que, mal que bien, mantenía unido al país. Después del golpe fallido, todo se precipitó a una velocidad de vértigo. Lo que quedaba de la Unión Soviética, literalmente, se desvaneció en cuestión de semanas. El 8 de diciembre, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reunieron en secreto y firmaron un acuerdo que declaraba que la Unión Soviética dejaba de existir. Así de simple. El día de Navidad, un Gorbachov ya impotente anunció su renuncia en televisión nacional, y minutos después, la bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin, un símbolo que había definido la geopolítica mundial por 70 años. Y esto nos muestra el tremendo coste humano. El fin de la URSS no trajo una prosperidad inmediata, ni mucho menos. La transición fue caótica. Se le conoció como terapia de choque y provocó hiperinflación y el colapso de la industria. Para 1994, este número, 32%, representaba la tasa de pobreza en la región. Millones de personas cayeron en la miseria de la noche a la mañana. Y claro, la pregunta que los historiadores se hacen desde entonces es, ¿la URSS estaba condenada a desaparecer o fue una serie de errores lo que la llevó al abismo? La verdad es que no hay una sola respuesta, pero sí varias hipótesis principales. Una teoría dice que el sistema era tan rígido, tan inflexible, que su colapso era solo cuestión de tiempo. Otra le echa la culpa a Gorbachov, que sus reformas rompieron un sistema que era demasiado frágil para reformarse. Una tercera apunta a la presión externa de la Guerra Fría. Y una cuarta, que es un poco más cínica, sugiere que la propia élite del partido, la famosa nomenclatura, vio una oportunidad de oro para enriquecerse privatizando todo y simplemente dejó que se cayera a pedazos. Hoy la mayoría de los historiadores cree que no fue una sola cosa, sino una combinación fatal de las dos primeras. Y con esto cerramos, dejando esta pregunta fundamental en el aire. ¿Fue el colapso el único resultado posible de la reforma? ¿O existió quizás un camino diferente que la historia simplemente no tomó? Es una de las grandes incógnitas del siglo XX y sus consecuencias, bueno, todavía definen el mundo en el que vivimos hoy.